¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que promueve la pluralidad. Esa es la verdadera libertad de expresión. Queridos amigos, gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida, como es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, Frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. Un programa de lujo, queridos amigos, con los Danieles, el maestro Daniel Stulin y el maestro Daniel Marmolejo, con su servidora, con la queridísima Ceci Tapin, Solidaridad Mil, la infaltable Solidaridad Mil. Bueno, pues, queridos amigos, para hablar del maestro Daniel Stulin, ustedes lo conocen, no hay forma de hacerle justicia a su currículum y conocimiento, por su conocimiento, su valentía. Él es ex agente de contrainteligencia conceptual, figura controversial, periodista, experto en geoestrategia, politólogo, analista, orador, consejero económico, conferencista, uno de los estudiosos más profundos y especialistas en investigación del nuevo orden mundial. Así es que autor de diversos libros con millones de copias vendidas, muy reconocido, premiado. Quiero decirles que él es Premio Internacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México en 2 ocasiones. Él, muy conocido por este documental Bilderberg de Movie, y bueno, además nominado al Premio Pulitzer en 2 ocasiones, y por supuesto también nominado al Premio Nobel de la Paz en 2015 por su lucha incansable por la humanidad. Él es Daniel Stulin, ustedes ya lo conocen. El maestro Daniel Marmolejo, documentalista y productor, Premio Nacional de Periodismo por su canal Cuarta República, donde analiza el fenómeno de la democracia fallida en el proceso electoral mexicano, autor de diversos documentales, entre ellos los exitosos y muy reconocidos Guerra Híbrida 1, 2 y 3. Así es que además es el creador del concepto Cinética 4K, y productor de diversos proyectos de edición propios y pionero en HD en América Latina. Bueno, queridos amigos, esta es una brevísima entrada de solamente pues agradecer a nuestros invitados que están con nosotros, con Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Ceci, querida, ustedes la conocen, luchadora y defensora por los derechos humanos. Además, ella es fiscalista y ella es un personaje que lucha por las causas justas, y bueno, además nos honra con estar con nosotros, formar parte de lo que son las redes, independientemente de otras de aquí en el programa. Pues yo aquí quisiera agradecerles, Daniel querido, maestro Stulin, Ceci querida, tenemos por supuesto la nota fundamental que está afectando a unas partes más, a otras partes menos del mundo, pero sobre todo qué es lo que sucede con esta circunstancia paradigmática en la cual vemos a la gran democracia del mundo, así promovida, así conocida, ¿verdad? No aceptada por muchos, pero así es promovida y así es reconocida, pues siempre defensores de la primera enmienda, en fin, el que se rompa, el se vea o el se esté cuestionando la validación de una elección. Yo te preguntaría, maestro Daniel Stulin, por favor, nos des tu opinión sobre esta circunstancia de Estados Unidos, que la cual pues cambia la percepción total del concepto que se tenía del ámbito democrático en ese país. Adelante. Bueno, Estados Unidos nunca ha sido un país democrático, es una república constitucional, y esto es importante tener en cuenta, sobre todo con lo que estamos viendo ahora mismo a nivel de cálculo de votos. Es la percepción de ellos, lo que ellos se comenta, ¿no? Así de Estados Unidos como una carta muy importante de ellos. Adelante, perdón. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que está pasando en este momento en Estados Unidos es un reflejo de lo que está pasando a nivel mundial, es decir, la lucha entre Trump y Biden, entre los partidos republicanos y demócratas, es la lucha entre 2 modelos completamente distintos. Un modelo que está en su lecho de muerte
este modelo representa no tanto Joe Biden, que simplemente es una figura, ¿no? Un pobre viejo señor muy mayor con demencia. Esto no es un insulto, simplemente es así. Es un tipo que hace unos años era muy vivo y muy inteligente, aunque obviamente siempre ha sido un corrupto. Ahora se ha convertido en básicamente un pobre hombre gaga que no se distingue la diferencia entre su mujer y su hermana. Está en Florida, dice buenos días Minnesota, se duerme en medio de la entrevista, es decir, el hombre tiene demencia. Pero dicho esto, lo que estamos viendo es la lucha entre los dos modelos. Uno que está en su lecho de muerte es modelo liberal, banquero, financista, globalista, ¿no? Basado en el concepto que ya está pasado de moda, que es crecimiento ilimitado en toda tierra, con recursos naturales limitados, espacio limitado, etcétera, algo que he explicado muchas veces en tus programas y en mis entrevistas, etcétera. Y por otro lado tenemos a Donald Trump, que tampoco es una persona, es la cara de otro proyecto. Es un proyecto nacionalista, es un proyecto antiglobalista, es un proyecto aislacionista e industrialista. Entonces, la lucha entre los dos definiría también el futuro del mundo, porque es decir, no es que si gana Biden de repente cambia la perspectiva y Estados Unidos vuelve a lo que era antes, o si gana Trump todo irá mejor. El problema para los dos candidatos es que ninguno tiene un modelo que podría definir el país de aquí a cara el futuro. Y esto lo mismo podríamos decir de Estados Unidos, como de Rusia, como de China, como de Inglaterra, como de Europa, en esta lucha planetaria de los proyectos globales. Ninguno tiene un modelo del futuro. Lo que sí que es cierto, si uno vota por Joe Biden, tú estás votando por pedofilia, estás votando por asesinato y robo de niños, estás votando por degeneraciones sexuales, estás votando por excesos de Black Lives Matter, que son grupos terroristas, vamos a llamar las cosas por su nombre, o Antifa, otro grupo, son puntos de lance de esta élite liberal sorosita, clintonoide, obamacitas, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres esto, si tú quieres satanismo, si tú quieres estas degeneraciones, entonces tú estás votando a este señor, y también estás votando por un país absolutamente destruido, un país donde cualquiera puede venir a tu casa por el color del pie, quitarte tu vivienda que tú pagaste con tu dinero, porque sus antepasados, y seguramente ni siquiera sus antepasados, algún otro negro, otro de color que ha sido traído de Estados Unidos, quizás por los mismísimos negros americanos, convertirlos en esclavos. Entonces tú estás votando por esto, lo mismo que lo han votado en Ucrania cuando quitaron el gobierno anterior y votaron por los nazis actuales. Tú estás votando a un país que tenía a nivel de la tierra, mejor tierra de todo el continente, que producía comida como ninguna otra parte del mundo, ni siquiera la Patagonia, convirtieron en un país de los más pobres, más banales y más hambrientos del mundo. Entonces tú votas a Biden, tú estás votando a satanismo. Y si tú estás votando a Trump, no es que estás votando a un ser humano iluminado, sino tú estás votando a una persona que trata a unos contrincantes como puede ser Rusia en este caso. No es que nos irá mejor con Trump porque nos ama, sino Trump trata a Rusia como trata a uno que es igual a él. Y esto es lo que uno puede pedir en relaciones internacionales. Y esta es la diferencia. Daniel, ¿te parece si vamos a un corte? Queridos amigos, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista. Estamos escuchando al doctor Daniel Stulin, estamos con el maestro Daniel Marmolejo, con Ceci Katia Solidaridad Mil y su servidora Celeste Ingeniera. Daniel, querido maestro doctor Stulin, por favor, si podemos continuar con este análisis y el impacto y, de acuerdo a tu opinión, lo que se puede esperar de los dos candidatos. Ya está finalmente las elecciones. ¿Qué irá a pasar con estas elecciones? ¿Qué crees tú que sea posible que suceda? Digo, yo sé que... Yo creo que Trump puede dar la vuelta. Han dicho muchas cosas, en el sentido de que los boletos tenían marcas de aguas. Yo no puedo confirmarlo, yo no tengo ni idea, no tengo acceso a esta información, pero tampoco lo descarto. Si Trump sabía hace 2 años, lo hablaba, de que van a intentar robar las elecciones, obviamente, porque la élite liberal financista
El liberalismo no en sentido clásico de Voltaire, sino el liberalismo actual, que significa falta de responsabilidad personal, donde cualquier degeneración va. Este es el liberalismo de hoy, donde yo hago lo que quiero, mato, robo, violo, y no me pasa absolutamente nada. Esto lo estamos viendo en la política mexicana, con los expresidentes, como estamos viendo en Estados Unidos o en cualquier otro país. Entonces, en ese sentido era obvio que van a intentar robar. Pero lo que estamos viendo en este momento es la lucha, los otros necesitan ganar. Porque si ellos pierden acceso a lo más importante, que es la máquina que imprime dinero, es decir, al centro de emisión. Y para ellos este sería el fin, porque Trump en el primer 4 años no tenía el equipo para ganarlas, para hacer muchos cambios, porque él vino solo. Y los únicos 2 candidatos que eran amigos suyos de confianza eran Bannon y General Flynn. Y sabemos que el Estado Profundo les quitó de un medio en cuestión de semanas. Y el resto del equipo, todos traidores, todas partes del Estado Profundo. Y ahora mismo, si gana las elecciones la segunda vez, entonces va a poner un equipo en condiciones porque entendió cómo se juega el juego. Y yo veo esto también en México con Andrés Manuel. A ver, Daniel, tú que obviamente profundo conocedor de tanto Andrés Manuel como de lo que está pasando, es mi sensación, yo lo he visto a Andrés Manuel, sobre todo el primer año, ¿sabes? Aunque lleva muchos años en la política, no es lo mismo ser candidato, conocer el país, recorrer México de costa a costa, de puerto a pueblo, y ser presidente con todo lo que conlleva llevar la política nacional, ¿sabes? Y ahora yo estoy viendo cómo está cambiando su percepción y cómo está entendiendo el juego por dentro. ¿Mi percepción es correcta o no? Tu percepción, Daniel, es correcta y también se apega a la política mexicana en materia internacional. México ha trabajado históricamente por la desnuclearización de América Latina y al mismo tiempo hay una doctrina que es la doctrina Estrada y desde luego la máxima de Benito Juárez, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. El presidente López Obrador lo que ha manejado como estrategia pues es mantenerse en este momento sin celebrar, sin respaldar, sin aplaudir, sino como un espectador más, lo cual también honra no solamente el posicionamiento en materia internacional de México, sino el respeto que se exige para las elecciones en nuestro país, que durante muchas décadas, muchas décadas, tenían un componente manipulador de los Estados Unidos a través de sus diferentes embajadores. Ha habido disputas con embajadores, como en el caso de Carlos Pascual, con, desde luego, el personaje más indeseable de la política en México, Felipe Calderón. Sin embargo, era una cuestión, una diatriba por alguna crítica que no podía soportar Calderón. En cambio, la relación de la embajada norteamericana con México no alcanza a tener ese, digamos, matiz de morbo y de sujetar piezas como antes sucedía. Y no significa tampoco que falten actores políticos o mediáticos dispuestos a tener una reunión en la Embajada de Estados Unidos. Siempre va a haber apátridas, entreguistas, colaboracionistas, sino que realmente el efecto no tiene, pues, digamos, impacto, no genera, no hay resonancia con este tipo de actores, porque hay una ventaja en México respecto a la elección en Estados Unidos, y debemos decirlo de manera muy clara, que es el desmontaje de la visión tradicional de los medios de comunicación que sirvieron como ministerio de propaganda para gobiernos pasados. Al estar desmembrada la operación mediática en esa forma, y que también, Daniel, tú has señalado muy claramente que muchos de los representantes de los medios de comunicación han sido agentes o son agentes y exagentes de contrainteligencia. Aquí también se vendían con esa misma moneda como materia de cambio para manipular también a personajes políticos que eran presidentes, los cuales estaban muy menguados conceptualmente. Lo que Andrés Manuel tiene es una firmeza de concepto, tiene una columna vertebral a través de una historia, tiene buenos asesores y tiene una política internacional
que le funciona muy bien a México. Entonces, esta equidistancia o falta de acción sensacionalista, pues justamente se interpretaría por lo que te acabo de comentar. Fíjate la cantidad de periodistas que han sacado a la luz mexicanos, que resultaron ser absolutamente traidores a las necesidades de la patria. Aristegui, Drexler, un montón de gente que estaban ahí haciendo las cosas a lo suyo, ¿sabes? Ni siquiera esta gente, digamos, los creme de la creme de prostíbulo periodístico mexicano, sino la gente que sacaban sus peces chiquititos, pero sacaban ¿sabes? 30, 40 mil dólares al año haciendo cosas en contra del bien social. O sea, y esto también es el logro de Andrés Manuel. En ese sentido, en Estados Unidos los medios odian a Trump porque es malo bueno, sino porque no come hamburguesas o porque hace pipí en la cama de un hotel en Moscú, o no se sabe qué otras cosas van a inventar por el camino, sino porque sacó la luz que los medios no son imparciales, sino son todos traidores y todos representan el complejo militar industrial, ¿sabes? De los intereses de este Estado profundo. Y es justo lo que ha hecho Andrés Manuel, y me sorprendió porque yo no le conocía. Conocía, pero no le conocía como conocemos a Andrés Manuel, porque está ahí todo el día en los medios, ¿sabes? Con la firmeza, porque la embestida en su contra, sobre todo con él, empezó a quitarles el dinero a esa gente, sacar sus nombres a la luz, que yo creía que no esperaban. Yo creo que ellos pensaban que este hombre, este pendejo que va a ser presidente ahí sucio, no va a atreverse a ponerse en contra de nosotros, porque nosotros somos representantes, la cara visible del Estado profundo. Bueno, pues Andrés Manuel les puso en su sitio. ¿Sabes? Yo creo que con la firmeza que Trump tiene su modus operandi, pero Trump es presidente de Estados Unidos. Precisamente sobre esto que comentas, esto que compartes, esa evidencia de que está hablando un presidente, pero además una de las partes que se deben de escuchar siempre, ambas partes, esto independientemente de su investidura como presidente, el haber bajado súbitamente a un presidente de la República, de un presidente de Estados Unidos, independientemente de eso, con todo lo que implica, yo creo que esto es un bofetón a la sociedad en cuanto a que hay quienes o se creen sabedores de la verdad. Esto, independientemente de todo, rompe con las propias esencia fundacional de Estados Unidos. En este caso, el pueblo de México creo que ha tenido un papel importantísimo precisamente en esto de romper el cerco informativo. Cómo potenciar esta parte del cerco informativo, cómo poder manejar, digamos, toda esa andanada de desinformación. Precisamente Daniel Marmolejo ha propuesto el hecho de que haya una concesión de una televisión ciudadana, una televisión a la que puedan tener acceso youtubers, o sea, gente de la sociedad civil, también con expertos, con la comunicación de análisis profundo, pero también cuántas personas hemos visto en redes que tienen un análisis y una capacidad extraordinaria y que muchas de las veces se les soslaya o se les ve como de arriba para abajo, cuando realmente si vemos el impacto que han tenido en la sociedad, pues ha sido muy importante. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante sería una concesión para las redes, que no abandonen las redes, por supuesto, pero un espacio para ampliar el espectro que tuviera penetración nacional? Daniel, querido. Muchas gracias, Celeste. Y bien, creo que nos estamos centrando en una estrategia de resistencia en este momento por los medios alternativos que desafortunadamente se basan principalmente en las plataformas de Google, de Facebook y de grandes empresas que también son las que demostraron que pueden bloquear a un presidente. Si a partir del uso del espectro electromagnético en un país como México para una frecuencia ciudadana, en donde se ve la participación de quienes estaríamos vulnerados por estas mismas empresas, si vulneran al presidente, a nosotros nos pueden jugar los algoritmos en contra.
para ocultar nuestros contenidos y no dejar que crezca este proceso histórico de revolución de conciencias, pues el tener la oportunidad de disfrutar del espectro electromagnético y hacer una convivencia en un escenario cooperativo, fraterno y desde luego alineado a la transformación de México. Yo quiero suponer que en menos de una semana desmontamos a los medios tradicionales. No sé qué tan comprometido es lo que yo esté diciendo, pero tengo mucha confianza en que eso pudiera suceder, porque además serían aportaciones muy libres y que no estarían sujetas por el control de líneas editoriales a modo de los intereses globalistas que son los que ha manejado Daniel Stulin. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Está Ceci Tapia, el maestro Daniel Marmolejo, el doctor Daniel Stulin. Regresando, Daniel Marmolejo nos compartía sobre esta posibilidad de tener un canal ciudadano que esté en la otra televisión pública. No se tendría nada, porque no van a cambiar con que se objeten las cosas, cada quien tiene sus intereses, pero mientras ellos difundan los intereses propios, va a estar bien que también se escuche otra voz diferente, que es la voz de la ciudadanía. Finalmente, quien sería el televidente, el receptor de estos conceptos y de estos pensamientos, pues sería el público, y ya podría abrirse un abanico real de poder tener una confrontación de ideas de acuerdo a una televisión más plural. Y los canales en sí yo creo que se oxigenarían y sería una cosa muy importante. Daniel Marmolejo. Con la transición digital que se ha aplicado en México, incluso muy a destiempo, Celeste, porque, por ejemplo, ahora que presentaba mi currículum, yo apliqué la alta definición en el año 2000. Sí, 2000. Es decir, hace 20 años que yo aplico alta definición, y aquí en México se genera esta transición digital hace 4 años aproximadamente. Entonces, ya íbamos con 16 años de retraso respecto al mundo. Y hoy las plataformas de streaming, las plataformas por internet demuestran mucho su potencial. O bien armamos una plataforma de streaming que esté respaldada por el gobierno de la República para el libre tránsito de las ideas y no depender necesariamente de Google para ello, ni de Facebook, ni de Twitter. O bien coparticipamos en el espectro radioeléctrico a través de las 27 estaciones de televisión en el país, que cubrirían pues cerca del 49% de la población y a donde el internet difícilmente llega. Los canales digitales no solamente tienen la posibilidad de viajar a una sola frecuencia, sino se pueden combinar varios canales como pétalos de rosa, ¿no? Y allí nosotros podemos transitar libremente. ¿Qué necesitamos? Que esto se pudiera legalizar, al mismo tiempo que tecnológicamente esté al alcance de todos y que podamos realizar algo que, pues justamente lo traigo aquí en mi camisa, que es el broadcasting. El broadcasting es la transmisión. O sea, nosotros pudiéramos tener tecnológicamente la operatividad y ahora muchos youtubers traen equipos que pueden ser sobresalientes para cubrir normas técnicas. Eso es muy importante. Doctor Daniel Stulin, en este tenor y en esta cuestión que menciona Daniel Marmolejo, sobre las plataformas que hay actualmente, ¿tú ves alguna otra opción o que se tenga para redes, en cuestión de redes, que pudiese ser más respetuosa con la opinión popular y no que veamos, por ejemplo, que se restringe? Volvemos al mismo presidente de la República, y cuando no se ha restringido las mentiras, en otros casos como cuando incluso se han hecho guerras a través de mentiras, invasiones a través de mentiras y tantas cosas más. ¿Hay alguna opción en internet? Fíjate, yo tengo 3 minutos, así que voy a resumirlo. Escuchando lo que estaba diciendo Daniel Marmolejo, hablando del tema de la guerra de información, que se ha convertido
digamos, en tema popular, no solo entre los especialistas, sino también estamos viendo esto a nivel de público en general. Ahora, por regla general, hay dos generaciones de guerra, perdón, de información. La guerra de información o Information Wars 1.0, que es una buena vieja agitación propaganda que utiliza nuevas herramientas de Internet por erosionar o cambiar las frecuencias o creencias. Después tienes la guerra de información 2.0, que es la creación de una combinación de psicología, de comportamiento, grandes datos personales e interfaces. Así que esta guerra 2.0 de información, o sea, no trata de creencias o ideales o pensamientos, sino de instintos, de hábitos, de estereotipos. Y después entramos en la guerra de información con COVID-19, que podemos llamarlo guerra de información 3.0, librada con armas virales, que es un arma viral o biológica, ¿no? Que es un arma de destrucción masiva más terrible que una bomba atómica o química. Porque y esto también hay que tener en cuenta, porque cuando esto lo explico en mi libro Instituto Tavistock, pero a nivel de estudios como esta élite nos ven a nosotros desde el punto de vista científico. O sea, un ser humano se divide en psique, en somáticos, en material, ideal, en físico o mental. O sea, el hombre es un individuo y no un individuo. Entonces la consecuencia es, o sea, un impacto tecnológicamente preciso en el cuerpo puede dar lugar a heridas mentales que no cicatrizan, que es mucho más profundas que cualquier epidemia que tú estás viendo. Entonces, todo este tipo de cosas, la élite lo ha mirado. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que está diciendo Daniel Marmolejo, pero también entiendo que esa gente, o sea, es decir, no es solo una cosa visible. Date cuenta que ya en los años 30 del siglo pasado, un doctrinólogo canadiense, Hans Selye, se propuso la hipótesis de estrés, corroborada por numerosos estudios del campo, ¿no? Es una combinación de reacciones fisiológicas, psicológicas del cuerpo, ¿no? Con las consecuencias. De hecho, o sea, tenemos un ejemplo que Rusia postsoviética, entre 91 y 93, murieron 25 millones de ex ciudadanos, 25 millones, debido a estrés, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que estamos queriendo montar, ellos van a hacerlo en paralelo, que sea con COVID, que sea con guerra, con depresión, con colapso económico, con la necesidad, porque la gente busca buenas noticias, buscan un héroe, buscan cosas positivas. Y esto es lo que tenemos que contrarrestar, las consecuencias de estas, digamos, de elementos de estrés, y hay muchos, o sea, podemos hablar de, o sea, otra cosa, de cascada, por ejemplo, de información. ¿Y esto qué significa? Esto ocurre cuando, por ejemplo, los individuos tomando decisiones o eligiendo un modelo de comportamiento copian el comportamiento de otros participantes que ya han tomado la decisión sin tener en cuenta su propia información. ¿Por qué te crees que a élite les encanta meterlos en un grupo? No como individuos con la chispa divina, sino como un grupo de borregos. Porque mientras más participantes hayan hecho la misma elección, adoptado el mismo estereotipo de comportamiento, lo estamos viendo con el COVID, más voluntariamente los seguirán los individuos que aún por decidir. De hecho, la tecnología de las cascadas de información es una herramienta para generar comportamientos gregarios como la única posible. En ese sentido, es decir, todo esto hay que tener. Hay muchas otras tecnologías, o sea, en clase de glifo, que es una foto, imagen visual, etcétera, etcétera. Es decir, los influencers que tenemos ahí también funcionan de maravilla. Es decir, la élite tiene millones de formas de llevar a cabo lo que ellos quieren hacer. Pero nosotros, con todo lo que montamos, por encima de todo importante, una ciudadanía con una escala de valores por encima de cualquier cosa. Exacto. Porque ni a mí, ni a ti, ni a Daniel Marmolejo, no necesitamos leyes, porque sabemos diferenciar entre el correcto, el right y wrong, ¿sabes? Sabemos lo que se puede hacer, lo que no deberíamos hacer. No deberíamos matar o violar a un niño, hacer daño a una persona, robar algo que no es nuestro. No necesitamos leyes. Y esto es lo que hay que hacer, educar, para que no convertamos en una sociedad satánica, lo que quieren Joe Biden y compañía. Yo tengo que irme. Llevo a mis hijos a clase de baile de salón.
Esto se llama cultura. Así que gracias por tenerme. Os quiero mucho. Daniel, hablamos, ¿ok? Hasta pronto, Chao, Daniel. chao. Gracias. Bueno, queridos amigos, lo que nos dice el doctor Daniel Stulin, muy importante, por supuesto, y yo creo, Daniel Marmolejo, Ceci, querida, el hecho yo creo que el fenómeno de las redes y lo que estamos viendo con esta fuerza ciudadana desde las redes, en apoyo a la patria, más allá de todo, yo creo que esto lo estamos haciendo, se está viendo, pues con esto que nos comparte Daniel Stulin, como una terapia incluso psicológica, este entusiasmo de saber que se hace y se puede decir y se debe decir lo que uno cree que es correcto, más allá de cualquier otra cosa. Daniel. Pues indudablemente la importancia de la participación de Daniel se centra en el ser humano. Celeste, hemos escuchado aquí en tu programa a uno de los humanistas más revolucionarios conceptuales, que finalmente debemos entender a Daniel Stulin, que hace un planteamiento sobre la necesidad de la evolución del humanismo. Y esto no va a poder suceder en la medida en la que el ser humano esté atado a los metapoderes que están haciendo una estrategia muy peculiar, Ceci, Celeste. La estrategia consiste en apoderarse de toda la biotecnología y apoderarse también de la infotecnología. Es la mayor ventaja competitiva que le daría al Homo sapiens en la parte de élite que estos grupos representan, es tener el control de la infotecnología, que les da acceso a todo el conocimiento y también les da acceso al control de las redes de distribución, de todo, desde la distribución de drogas hasta la distribución de alimentos, desde la distribución de la energía y hasta la distribución de contenidos de entretenimiento. Toda la infotecnología es la infraestructura más grande en este momento que justamente nos permite conectarnos. Teniendo ellos el control de esto, todos los que nos llamamos alternativos dejamos también de existir, porque ellos nos pueden bajar el switch. Como dato curioso, Celeste, para ver las implicaciones que tiene la infotecnología combinada con la inteligencia artificial, con solo 10 clics de likes que le des a cualquier cosa que aparezca en Facebook, Cambridge Analytica, con solamente 10 clics, la inteligencia artificial te comprendía más y te conocía más que todo tu entorno laboral. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Con mucho gusto. Con Ceci Tapia y el maestro Daniel Marmolejo. No tardamos, gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista con el maestro Daniel Marmolejo. La voz de Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ella como defensora de derechos humanos es que se ha vuelto ella como una experta en redes, y realmente, independientemente de esto de que ella es fiscalista, pero sus tareas, sus acciones han sido precisamente cómo permear, cómo tener una opción de permear para poder impactar a la sociedad de una manera positiva. Ceci, querida, ¿qué opinas de este planteamiento tan interesante que se está haciendo ahorita en el programa? Fíjate que Celeste, muy buenas tardes, Daniel, qué gusto de saludarte igual, querida Celeste. Pues bueno, esto es muy interesante porque las redes hoy en día generalmente se toman para el chacoteo, para socializar, etcétera, etcétera. Pero cuando tú entras a una red como Twitter, te das cuenta que pues ahí entra el famoso branding, tu marca, a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que sí es muy importante dar noticias verdaderas. Eso sería, yo creo que lo ideal para que empezara a romper todo esto que están haciendo los medios y lo que están haciendo, estos ataques tan terribles que hay. Y por supuesto,
ya empezar a detenernos, contestar a los bots, a los trolls, etcétera, etcétera. Pero mira, nosotros tenemos que hacer las tendencias. Resulta que, por ejemplo, hoy estoy viendo las tendencias para el programa y me doy cuenta que hay un tema muy súper importante en México y no existe. Y no existe como tendencias en el número 27 o 28, cualquier tontería que no tiene que ver. Y entonces el tema es que hay gente que por ejemplo, si es una ofensa para el nuevo gobierno, la gente, no, por defender ese HT, lo mencionan y hacen ruido en la red. Pero, por ejemplo, hoy el presidente presentó una propuesta de ley del Infonavit que beneficia a todos y en donde se va a priorizar en la libertad para los beneficiarios de poder usar su crédito a donde sea, con quien quieran, mayor cobertura, sin límites, refinanciamiento, eliminar intermediarios. Y yo reviso hoy estas tendencias y Infonavit no es tendencia. Y esta nueva ley, esta propuesta de cambio no es una tendencia cuando va a beneficiar a más de 40 millones de mexicanos. Entonces, ¿hacia dónde estamos mirando las redes? Que no volteamos a ver lo positivo y lo que nos puede ayudar. Yo creo, ¿no crees tú que esto sea parte de este montaje de que se tienen instrumentos para precisamente llenar las redes o crear hashtag deliberadamente y precisamente como un instrumento para procurar llamar la atención y de alguna manera que hay quienes no tengan tanto conocimiento de la parte que impacta o a lo mejor tienen de otra manera pues el manejo, pero precisamente el saber como lo que dices, para qué arroban o para qué hacen un hashtag muchas veces, porque estás potenciando a quienes dicen, puedes citar el hecho, citar el nombre, pero sin el hashtag o sin la arroba, ¿no es así, Ceci? Exactamente, o a lo mejor puedes dar si es una nota falsa, da una nota verdadera, o se empiezas a empujar. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo cambios súper fuertes y cuando pasó algo que tenía que ver con, por ejemplo, con los terrenos o con los temas fiscales, que es un tema que podemos ver, pero que afecta a todos los mexicanos, nadie lo ve, nadie lo toca, nadie lo mira. Por ejemplo, hablan de las plataformas digitales como si hubiera sido algo terrible lo que hicieron, y cuando en realidad es algo muy positivo, porque resulta que empresas han vivido de nuestro país y de los ingresos de los mexicanos y nunca nadie les había cobrado un impuesto. Y no quiere decir que se van a ir a correr, no, porque nosotros somos mercado, porque nosotros somos consumidores, ¿no? Y las plataformas digitales que habían sido tan atacadas, ahora dicen, por ejemplo, que hubo unas modificaciones en la ley del impuesto de la renta y eso no se ve, pero resulta que grandes empresas como Nintendo, y voy a decir estas marcas como Netflix y Cabify y Airbnb, y empresas que nunca te hubieras imaginado y que están en Estados Unidos y en Europa, decidieron registrarse en este sistema de plataformas digitales, que es lo que estamos platicando, porque hoy es lo que tiene que estar en vogue, porque finalmente todos consumimos, ya sea una tarjeta de teléfono, una tarjeta de Xbox, una tarjeta, o compras algo en la red, o esas aplicaciones de los teléfonos celulares, Huawei, etcétera, etcétera, la misma empresa de la manzanita, también ya se inscribió. Entonces, imagínate que toda la oposición que hace estos HTs tan perjudiciales, nosotros les inflamos los números contestándoles, cuando esto es lo que deberíamos decir. Oye, empresas extranjeras están aumentando la recaudación en México y eso beneficia al país, beneficia a la medicina, beneficia todo lo que, bueno, ahorita estamos en un momento difícil como es la pandemia, ya no solamente de salud, sino una pandemia económica, una pandemia de conocimientos, una ausencia de escuelas, un encierro que podemos todos bastante bien pasar con estas plataformas digitales, y lo que a nosotros no nos han dicho o no hemos podido superar es no engancharnos con estos HTs tan terribles que nos hacen ver tan mal y bueno, además ver son todo creados, esto, ¿no? Son creados para hacernos enojar, para molestarnos y obligar a que se haga una respuesta. Por eso los hacen tan agresivos, ¿no? Y tan exactamente. Entonces buscas noticias exactamente importantes, ¿no? Como por ejemplo, hoy la Comisión de Justicia del Congreso de Tamaulipas aprueba una propuesta de reforma para que en la que se considere obligar y condicionar a un trabajador, o sea, que sea ilegítimo que una persona, y siempre lo ha sido, ¿no?, firme un documento en blanco
para que renuncie o lo engañen o lo metan a la cárcel o para no pagarle una liquidación. Esas cosas son éxitos que nosotros debemos de replicar. Exactamente, y no todas estas groserías. ¿Tú sabes qué? Si tú ves algo mal, porque ahorita hay un ataque muy grande, por ejemplo, a la gente que hace YouTube, y nosotros abonamos a esto y vamos peleando cuando esa plataforma nos ha ayudado a esta comunicación, como lo que hoy tan importante han platicado tanto Daniel Stulin como Daniel Marmolejo, de las elecciones. Si nosotros no estuviéramos pendientes de las redes sociales, no hubiéramos sabido de los fraudes y de todo esto que ahora quieren hacernos engañar y creer que esto no pasó, cuando había gente que no durmió y que se oye, de un minuto a otro aparecieron millones de votos a favor de un candidato y de repente eran más votantes. O sea, todo esto se ve en las redes sociales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es impulsar este tipo de plataforma, que es lo que nos ayuda a nosotros a estar en boga y, por supuesto, como dice, buscar los espectros radiofónicos, digitales. Ahora hoy puede ser un canal de radio, obviamente en otras plataformas de internet, a lo mejor si no consigues una radiofrecuencia, y también de tele digital. Entonces, yo creo que sí es muy, muy importante que estemos pendientes, que es lo que nosotros queremos abonar. Y bueno, la última, ayer se presentó un libro de antimonumentos, que eso también es algo muy, muy interesante, porque la gente de repente va caminando por Reforma y encuentra a los niños, a los 49 niños del ABC, o el de los feminicidios, o encuentra el antimonumento, estos antigloriosos y antiheroicos monumentos o antimonumentos que no solamente van a recordar el pasado, sino que hacen una manifestación permanente en contra de la impunidad y de la injusticia que este país requiere, y que nos recuerda que tenemos que trabajar mucho en justicia y mucho en impunidad, y sobre todo ir atacando todos juntos la corrupción en esta corresponsabilidad que nos toca con el Estado, que nadie habla de eso. Todos queremos que el gobierno resuelva la corrupción, pero en realidad es una corresponsabilidad ciudadana, gobierno ciudadano, de no morder y no ser mordidos, ¿no? Simplemente el que nos escuchemos todos. Daniel Marmolejo, serías tan amable de cerrar, de compartir con nosotros esta... Alguien tiene arriba su micrófono, perdón. Sobre la importancia de una apertura a una, pues que exista una concesión para canales, para las voces ciudadanas. Adelante, Daniel. Gracias, Celeste. Es muy importante la reflexión de Ceci Tapia, porque todo lo anterior demuestra que hemos sido domesticados por las mismas redes sociales. Para complementar, con 150 clics que le des like a algo o a varias cosas, la inteligencia artificial puede saber más que tus propios padres sobre ti. Y con 300 likes asegura la inteligencia artificial del sistema Cambridge Analytica que te podía conocer mejor el sistema que tu pareja, con 300 likes nada más. Si nosotros valoramos esto y entendemos que hay un paradigma que ha puesto de manera inversa el sentido de propiedad, como lo que comentaba Ceci de Infonavit, que es el acceso a una casa, respecto a la comunicación, que es a donde hemos invertido gran parte de nuestros recursos económicos, en mantener redes, en mantener teléfonos, pues naturalmente, Celeste, con una plataforma independiente y ciudadana podemos manejar una alternativa que permita la circulación del pensamiento libre. Exactamente. Gracias, Daniel, querido. Un programa extraordinario. Y saben que, amigos, aquí se promueve la pluralidad. Por cierto, les recomiendo, no se pierdan mañana Poder Ciudadano, este programa a través de ABC Radio que conduce Juan Carlos Flores Aquino, y con un equipo maravilloso. ¿Qué creen? Va a estar el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Mañana a las 11 de la mañana en Poder Ciudadano. Vamos a empoderarnos escuchando a este equipo, por supuesto, con la voz del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Queridos amigos, muchísimas gracias, un privilegio. Gracias por su compañía y gracias por su confianza en este programa. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.